Bienvenidos a Domoteca Solar. En el capítulo de hoy seguimos montando nuestra batería de 84 kilovatios. Así que si estás interesado, adelante vídeo. Fijaros, lo que estoy haciendo es los cables van directamente a la batería. En este caso, el lado izquierdo es el positivo y el lado derecho es el negativo. Y lo que estoy haciendo es ir midiendo los cables y dejarlos ya crimpados por un lado con su conector. Por un lado lo estoy dejando con el terminal redondo y por otro lado lo estoy dejando con una punta para cable de 16. Estoy utilizando cable de 16 solar, que es cable para corriente continua, y estoy utilizando 16 milímetros. ¿Por qué estoy utilizando 16 milímetros? Porque 16 milímetros es para magnetotérmicos de 64 amperios, con lo cual es la idea de por qué estoy utilizando cable de 16 milímetros, para que vaya acompasado el cable con el magneto. Realmente no debería hacer falta en ningún momento que llegue a los 64 amperios por batería, porque van a ser en total 12 baterías y los inversores no dan más de 190 amperios cada uno, lo que significa 380 amperios en total. Lo que significa que funcionando los dos inversores a tope, dando los 16 kilovatios, máximo serían 31 amperios por batería, luego no hay ningún problema. En el caso de que en vez de dejar 12 elementos, dejara 8 elementos, que tengo que poner los elementos de 4 en 4, ahora ya os explicaré ahora por qué, serían 47 amperios como máximo funcionando a tope. Insisto, esto es funcionando a tope, es decir, funcionando con 16 kilovatios de potencia, cosa que salvo en momentos de carga extrema desde la red, que tampoco, porque lo máximo que te da la red son 15, o momentos de descarga extrema, que tampoco tiene mucho sentido que pase eso, porque en mi casa los consumos que tengo máximos es la primera, la aerotermia, que tiene como máximo 5 kilovatios aproximadamente, no sé si son 5 o 6 kilovatios lo máximo que puede llegar a rendir. En mi casa como máximo los consumos estamos hablando de 5 kilovatios en el caso de la aerotermia, 7 kilovatios en el caso del coche, que podría llegar a consumir 7,2, y el resto de consumos que tenga la casa, que son horno, que pueden ser 3 kilovatios, luego ya estamos cerca de los 16, pero más cocina, que te pueden ser también 4 o 5 kilovatios, aunque en tope puede llegar a 7. Es decir, la coincidencia para que esté consumiendo los 16 kilovatios a la vez es prácticamente nula. Y además hay dispositivos que estoy contando dentro de todo este consumo tan salvaje que son regulables, leas el coche. Es decir, el coche en el momento que detecte que me voy a ir a 16 kilovatios va a frenar, con lo cual no va a haber nunca ningún problema de falta de potencia o de descargar las baterías muy a lo bestia. Va a ser lo máximo, yo creo que se le va a hacer es la carga por la noche, ¿vale? La carga por la noche, que es muy probable que termine contratando lo máximo, los 15 kilovatios que dan en mono, y cargue las baterías a 15 kilovatios hora. Más que nada porque si lo pensáis son 6 horas la tarifa barata y 6 por 5, 30, 6 por 1, 6, es decir, 90 kilovatios. Con lo cual yo voy a tener 84 kilovatios, pues ni me va a hacer falta tampoco seguramente, pero bueno, entre que cargue el coche y me ponga a cargar las baterías, pues ese tiempo hay que intentar aprovechar el máximo la potencia. Es decir, puedo disponer con la tarifa de Iberdrola de coche eléctrico, puedo disponer de hasta 90 kilovatios en 6 horas, ¿vale? Es decir, porque son 6 por 5, 30, 6 por 1, 6, 90 kilovatios sería lo máximo que podríamos llegar a conseguir de la red por las noches. Que, por cierto, 90 kilovatios estaríamos hablando de 2,7 euros al día, es decir, gastarías 2,7 euros de energía al día y tendrías 90 kilovatios disponibles para coche y todo, bueno, para todo, también para calefacción, que hombre, 90 kilovatios, salvo que circules muchos kilómetros con el coche diarios, pues no creo que ni de broma llegue entre calefacción y coche a 90 kilovatios al día. Es decir, que podríamos pasar el mes completo gastando 2,7 euros al mes, en el peor de los meses, suponiendo un mes que no hubiera nada de luz, literalmente nada, que es que no tiene eso ningún sentido, y estaríamos pagando pues 90 euros al final, al fin de mes, con lo cual realmente sería bastante rentable el pensar que aunque no hubiera luz, es decir, aunque no hubiera sol y las placas produjesen cero, cosa que eso no se va a producir, por muy mal tiempo que tengamos en todo el mes, estaríamos hablando de un gasto de 90 euros al mes, que es un gasto bastante decente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues muy fácil, fijaros. A la izquierda positivo, a la derecha negativo.
cables que van directamente a los magnetotérmicos. La idea de los magnetotérmicos, cables que van directamente a los magnetotérmicos. Los magnetotérmicos, la idea es poner los 12 magnetotérmicos de seguidos, me faltan 2, todavía tengo solo 10, tengo que pedir estos 2 que al final me hacen pedirlos porque necesito que las baterías vayan de 4 en 4, y luego toda la salida de los cables va directos a las cajas de embarrado. Aquí va a ir la caja con los contactores de corte de las baterías más la BMS, ¿vale? Que la BMS va a llevar ahí los contactores y la propia BMS, y con eso ya estaría todo. ¿Qué BMS vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar una BMS que os voy a enseñar ahora mismo, que es esta BMS. Esta BMS es GRNS BMS, ¿vale? Se llama así, GRN BMS. Esta BMS, ¿qué particularidades tiene y qué cosas interesantes y chulas que tiene? A ver, esta BMS está pensada para el uso con BMS originales de fabricantes. Me explico. Los fabricantes, ¿vale? Volkswagen, BMW, Tesla, la que tú quieras, ¿vale? Utilizan módulos de baterías que llevan BMS esclavas, es decir, llevan una BMS tonta, en concreto, por ejemplo, las de Volkswagen, llevan estos modelos para 4 elementos y luego tienen otro modelo que está por ahí, está aquí, para cuando son solo un elemento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En función de la disposición del vehículo, llevan unos elementos o llevan otros, ¿vale? Es decir, que por ejemplo, la batería de 77 kilovatios lleva 3 BMS de este estilo, con lo cual maneja 12 elementos, ¿vale? Estas BMS, si os fijáis, tienen 5 conectores, 2 azules, 2 marrones y 1 negro. Los 2 azules son para 2 baterías, los 2 marrones son para otras 2 baterías, y el negro es el de comunicación entre BMS y BMS principal. Estas BMS son tontas, estas BMS no tienen inteligencia, estas BMS lo único que hacen es te dan la información de tensión y de temperatura que tienen de las sondas que tienen las celdas de Volkswagen, y cuando tú les das la orden de que hagan el balanceado de celdas, hacen el balanceado activo de celdas. Esto es lo único que hace esta BMS, esta no hace más. No corta, no sabe qué tensión final tienes, ella no sabe nada, solo sabe controlar las 4 baterías que tiene por debajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Volkswagen luego tiene otra BMS que digamos que recibe la información de estas, y ya con esa corta los contactores, no corta los contactores, le dice al coche que no consuma mucho, que cargue más despacio, es decir, que va haciendo la inteligencia, lo que es la BMS de verdad, es decir, el manejo de la batería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros no podemos, o bueno, no podemos todavía, digamos, no tiene mucho sentido reaprovechar la BMS principal de Volkswagen, porque la BMS principal de Volkswagen, vamos a hablar de BMS maestra y BMS esclava, para que lo entendamos. La BMS maestra, ¿vale? No podemos reaprovechar la de Volkswagen porque la BMS maestra está hecha para hablarse con el coche, y si el coche no está encendido no se arranca, etc. O sea, es decir, un montón de parámetros que dependemos de un montón de unidades que no existen en el coche. ¿Qué es lo que sí que podemos hacer? Utilizar las esclavas, porque las esclavas lo único que hacen es mandan información por el bus CAN, por CAN bus, ¿vale? Y mandan información de tensión y temperatura continuamente, y luego si reciben una orden de balancea, pues ya balancean, no hacen nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos una BMS. A día de hoy hay 2 tipos de BMS que soportan comunicarse con las BMS esclavas de, en este caso Volkswagen, pero vamos, que las tenéis también en i3, también las tenéis en un montón de fabricantes, las tenéis también para las baterías de Mercedes, solo que las baterías de Mercedes el protocolo es un poquito más raro y todavía no hay ninguna que lo tenga a día de hoy. Esto, si lo ves un día determinado, igual ya hay alguien que te lo hace, pero esta BMS que se llama GRN BMS, esta BMS tiene un montón de cositas que están muy bien. Primero, lleva un chip ESP32, lo que significa que lleva tanto Bluetooth como Wi-Fi incorporado. Además, tiene también puerto Ethernet, luego la puedes conectar por Ethernet si quieres, con lo cual pues está muy chulo. Además, tiene soporte para MQTT, con lo cual te va a dar todos los datos que ella va cogiendo, te los va a volcar en un servidor MQTT que tú tengas, lo que significa
que vas a poder integrarlo en tu domótica sin ningún tipo de problema y vas a poder hacer funcionalidades un poquito más avanzadas. Y por supuesto, soporta sin ningún tipo de problema el tipo de configuración que tú quieras. Es decir, yo en mi caso todas las celdas van en paralelo, es decir, yo voy a tener una batería final de 12S con 12 módulos puestos en paralelo, ¿vale? Pero podría haberlas puesto en serie si hubiera querido, es decir, si hubiera tenido un inversor de alto voltaje, las podría haber puesto en serie y tendría una batería de pues 12 por 12, pues no sé, 100 y pico S, ¿vale? 100 no sé cuánto, no sé ahora mismo. Con lo cual, esto te lo permite, no tienes ningún problema, puedes ponerle más tensión, ¿vale? Esto se alimenta en un rango, juraría, quiero recordar, si no ahora os lo pondré aquí impreso directamente en la pantalla, pero se puede alimentar directamente desde la batería para los casos de batería de bajo voltaje, léase mi caso, con lo cual va a ir directamente alimentada a la batería. Y por supuesto tiene control de contactores de corte y por supuesto tiene también un shunt con el que medir la intensidad que estás cargando o descargando de la batería. Que por cierto, el shunt es un shunt de los de tipo que no cortas la corriente, es como los shunt que utilizamos para alternas de este estilo, con lo cual pues está bien porque no tienes que andar cortando el cable y te es más fácil. Además, puedes pedir en opción una pantallita, ¿vale? Con lo cual, pues es bastante simple y además es una pantalla táctil que puedes manejarlo desde ahí. Y por supuesto tiene su app móvil con la que vas a poder manejarlo todo sin ningún problema. En el siguiente capítulo haremos ya un capítulo específico de configuración de la BMS, pero ya para que sepáis cuál es la BMS que vamos a utilizar. Entonces, vamos a seguir montando los cables que nos faltan, vamos a ir conectando ya las baterías, porque como ya están conectadas a los magnetotérmicos, se pueden dejar conectadas, no hay ningún problema. Y más que nada, sobre todo, por ir identificando los cables, no vaya a ser que algún cable que he puesto cerca de un sitio me haya equivocado y no lo haya dejado en el sitio correcto. Y luego que vamos a hacer va a ser terminar todo el embarrado, ¿vale? Y empezar a montar ya la caja de la BMS y ir tirando el cableado contra los inversores, aprovechando que ahora mismo estamos de noche y se puede apagar el inversor sin ningún problema, ya que no hay luz y ni desaprovechamos luz ni hay ningún problema. Una cosa muy interesante que no os he comentado de esta BMS al poder sacar los datos por MQTT desde mi punto de vista es que como puedes sacar por MQTT los valores de todas las celdas, puedes detectar en el caso de que te salte un magnetotérmico en particular. Imaginaos que por lo que sea un magnetotérmico salta, ¿vale? Pues porque el magnetotérmico esté mal y con muy poquita intensidad salte. ¿Cuál sería el problema? Que estás dejando una batería fuera de la serie completa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esa batería, las tensiones que tiene intermedias, las tiene bien, ¿vale? No tengo yo muy claro si esto tiene ese tipo de detección, porque la cosa es que la tensión de esa batería está en rango, ¿vale? No da ningún problema, y la tensión final que sale al embarrado es la correcta, porque las otras baterías siguen funcionando y las otras baterías siguen conectadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente no tengo yo nada claro que la BMS sea capaz de detectar que ahí hay un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene que saber cuál es cada módulo. Igual si lo sabe, igual si lo detecta y igual si tenemos suerte. Pero si no lo detectara detectase, va a ser muy fácil de detectar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es, como sí que voy a ser capaz de identificar qué celda es de cada módulo, va a ser tan fácil como si viendo que la suma de todos los voltajes de las celdas de un módulo no equivale, no es igual a la tensión final de embarrado, pues está claro que esa batería está suelta, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos esa batería suelta y el inversor estaba cargando, ¿vale? El voltaje de la suma de las celdas de esa batería va a ser menor que el voltaje que hay en el embarrado, porque en el embarrado, como estás metiéndole tensión, las baterías están cargando, la tensión está más alta, mientras que esa es en la suma, va a estar más baja. Entonces va a ser muy fácil detectar si hay un salto del diferencial, con lo cual en el momento que hay un salto del diferencial, pues ya desde la domótica actuaremos como queramos. ¿Que queremos parar la batería? Pues la paramos. O los inversores, que queremos pararlos, los paramos. Que no queremos pararlos y simplemente bajamos abajo y enchufamos volvemos a darle al magnetotérmico, pues volvemos al magnetotérmico, ya eso es lo que queramos. Pero sobre todo lo importante es que si no lleva esa funcionalidad la BMS, que no lo sé, lo desconozco porque a día de hoy no la he enchufado todavía, sí que vamos a poder implementar esa funcionalidad nosotros. Así que en ese sentido, pues nos va a dar mucha flexibilidad esta batería. Independientemente si no lo soportará
o sea, si no nos diera la información de las celdas, que las da, porque eso sí que lo he leído y lo da, podríamos nosotros conectarnos al campus y sacarlo desde el campus. Lo que pasa es que es un poquito más rollo. Entonces, mejor si esto me lo da por MQTT, pues chico, me ahorro tener que hacer cualquier tipo de cosa, ¿vale? Así que venga, vamos a seguir montando cableado y seguimos. Así que hasta aquí el montaje físico de la batería de 84 kilovatios. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjanos abajo aquí en comentarios qué te ha parecido la lección de la BMS y qué te parece cómo vamos con nuestro montaje de la batería de 84 kilovatios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.